Hola, soy Eliezer. Número 10. Los sarcófagos misteriosos. Dentro del Parque Safari Ramat Gan, en Tel Aviv, Israel, los trabajadores estaban en medio de la construcción de una nueva sección para un hospital de vida silvestre cuando encontraron algo sorprendente. Hallaron un par de sarcófagos que datan de 1800 años, aún más impactantes que los enormes ataúdes de piedra ya se habían encontrado hace décadas, pero a nadie le importó y fueron olvidados por completo. Uzi Rastein, de la Universidad de Antigüedades de Israel, dijo que el contratista original de la construcción ni siquiera sabía qué eran. Fueron descubiertos hace 25 años, luego trasladados y vueltos a enterrar. Los trabajadores originales incluso dañaron uno de los ataúdes mientras los movían. Pero ahora que la arqueología es tan importante, los sarcófagos están siendo tratados con seriedad. Los ataúdes son verdaderamente excepcionales, decorados con guirnaldas de flores populares durante los periodos griego y romano. El lugar donde se encontraron estuvo una vez cerca de la antigua ciudad judía de Bnei Brak, pero no procedían de entierros judíos. Son de estilo romano, posiblemente utilizados en los entierros de miembros de alto estatus de la sociedad romana. Los investigadores no abrieron los ataúdes de inmediato, por lo que no estaban seguros de si contenían cuerpos. Los ataúdes de piedra fueron llevados a la sede para ser estudiados más de cerca por los arqueólogos. Los investigadores creyeron, debido a que los ataúdes son tan similares, que podrían contener un esposo y una esposa. Y ahora el número 9. Pero primero es hora de agradecer. Gracias a todos nuestros suscriptores por ver el video y apoyar este canal. Asegúrate de suscribirte si aún no lo has hecho para ver más videos sobre descubrimientos arqueológicos. Número 9. Los garabatos del rey Enrique VIII. Cuando el rey Enrique VIII llegó al final de su vida a mediados del siglo XVI, comenzó a contemplar su mortalidad y las acciones de su existencia. En su libro de oraciones personal, dejó una serie de garabatos extraños que mostraban un estado de ánimo contemplativo. Enrique VIII, que fue rey de Inglaterra entre 1509 y 1547, dejó los garabatos en una copia de salmos y oraciones. Fueron descubiertos recientemente por casualidad gracias a la profesora asociada Michelle Lynn White en la Universidad de Carleton, en Canadá. Hablando con CNN, White dijo que estaba asombrada de haber tropezado con los dibujos. No son muy detallados, son más como marcas que hizo junto a pasajes específicos en el libro de oraciones, el libro que se le dio a Enrique VIII como regalo poco después de que se imprimiera en 1544. Está lleno de oraciones de arrepentimiento. White dijo que cuando Enrique VIII estaba leyendo el libro, ciertas cosas claramente le llamaron la atención, lo que indica el tipo de estado de ánimo en el que se encontraba. Encontró un total de 14 garabatos escritos en los márgenes de 4 salmos. Los pasajes en los que Enrique VIII parecía particularmente interesado eran los que discutían el castigo de Dios al enfermar o debilitar a las personas. Esto habría estado relacionado con la propia enfermedad física del rey. White explicó que el rey pudo haber pensado que Dios lo estaba castigando por las decisiones que tomó mientras gobernaba su reino. Como ya sabrás, el rey Enrique VIII fue responsable de separar a Inglaterra de la Iglesia Católica Romana solo para poder deshacerse de su esposa y casarse con Ana Bolena. El descubrimiento de los garabatos no es una gran revelación, pero es una visión asombrosa de la mente de un rey enfermo en sus últimos años, tal vez arrepentido de haber sumido a Inglaterra en el caos solo para poder dejar a su esposa por otra mujer. Número 8. Traductor cuneiforme. Se puede usar fácilmente Google Translate para hablar con cualquier persona en el mundo en su propio idioma. El programa utiliza códigos simples para traducir un idioma a otro y funciona con cientos de idiomas. Ahora, los arqueólogos se han asociado con científicos informáticos para crear un programa de inteligencia artificial que puede traducir textos cuneiformes. Los investigadores esperan que cuando terminen, Google Translate podrá traducir los idiomas más arcaicos del mundo a un inglés simple. Se cree que la escritura cuneiforme es el sistema de escritura más antiguo jamás inventado. Fue creado por escribas en Mesopotamia en los albores de la civilización hace unos 5000 años o más. Comenzó a usarse por primera vez en Sumer, en el antiguo Irak, tal vez para realizar un seguimiento de las raciones de pan. El sistema se hizo popular, obviamente porque no había otro lenguaje escrito. Se usó durante 3000 años en todo el Medio Oriente hasta que se reemplazó con la primera versión de nuestro alfabeto moderno. Los arqueólogos tienen miles de documentos cuneiformes escritos en varios idiomas, como los de los sumerios y los acadios. Aunque usaban la misma escritura, hablaban idiomas ligeramente diferentes y tenían dialectos diferentes, pero todos esos documentos son una pesadilla para descifrar, incluso para los expertos. Entonces, si pudieran usar inteligencia artificial para escanear tabletas de arcilla de hace 5000 años y obtener una traducción instantánea, sería enorme. Aprenderíamos tanto sobre el mundo antiguo que sin duda cambiaría la historia. Ahí es donde entra la inteligencia artificial, que actualmente se está desarrollando con la ayuda de investigadores de la Universidad de Tel Aviv. El sistema de inteligencia artificial ya está cerca de estar completo, pero aún podría pasar un tiempo antes de que funcione sin problemas. El problema con la escritura cuneiforme es que cada glifo puede tener un montón de funciones. Un solo pictograma puede tener más de 17 valores fonéticos. Número 7.
Cuerpos en el lago Mead. Cuando los niveles de agua del lago Mead comenzaron a caer drásticamente en 2022 y 2023, la gente comenzó a encontrar cosas bastante desagradables en el lago seco. Lo más inquietante de todo eran los cuerpos. El primer cuerpo fue descubierto el 1 de mayo, luego el otro el 7 de mayo, solo 6 días después. El tercer cuerpo fue encontrado el 26 de julio. Los tres permanecieron sin identificar. Un grupo de John Does arrojados a las aguas del lago Mead hace décadas. Luego se descubrió un cuarto cuerpo en Swim Beach, en Nevada. Desde 1983, el lago Mead ha descendido 52 metros, 170 pies. Incluso se descubrió un barco de la Segunda Guerra Mundial en las aguas menguantes. El exalcalde de Las Vegas, Oscar Goodman, especuló que los cuerpos eran víctimas de ataques de la mafia de la década de 1970. Fueron encontrados a solo 30 minutos en automóvil desde Vegas Strip, un lugar que habría sido un vertedero perfecto para las víctimas de asesinato durante la era de los mafiosos de Las Vegas. Número 6. Cabeza de mármol antigua. Trabajadores de la construcción en la ciudad eterna de Roma acaban de desenterrar una cabeza de mármol blanco. El alcalde de Roma, Roberto Gualtieri, reveló el hallazgo a través de las redes sociales. La cabeza de mármol se encontró en el centro histórico durante los trabajos de remodelación, en el mausoleo de Augusto y la Piazza Augusto Imperatore. Los arqueólogos describieron la cabeza como una artesanía elegante. Fue esculpido en el mármol griego más puro y probablemente se sentó sobre los hombros de una deidad femenina. El sospechoso más probable es Afrodita, la diosa griega del amor. Fue una de las divinidades más veneradas tanto en la Grecia clásica como en el Imperio Romano. Lo extraño fue que su cabeza fue encontrada dentro de los cimientos de una pared. Estaba metida allí como un ladrillo justo debajo de una columna de bloques. Uno de los arqueólogos, Parise Presiche, dijo que la cabeza de la diosa probablemente fue reutilizada como material de construcción. La cabeza de mármol era tan inútil para la gente de Roma que la usaron en lugar de un ladrillo ordinario. Esto demuestra cuánto cambiaron las cosas después de que Roma se convirtió en un imperio cristiano. La reutilización de esculturas fue extremadamente común a lo largo de la Edad Media. Las estatuas de figuras como la diosa Afrodita habrían sido vistas como ídolos falsos. Era herético adorar estas cosas. Usar la cabeza de la diosa como un ladrillo puede haber sido lo único que evitó que la hicieran pedazos. ¿Qué opinas de la cabeza de mármol? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Y mientras estás en eso, presiona el botón de suscripción. Número 5. Tumbas reales en Chipre. Arqueólogos de la Universidad de Gotemburgo hallaron recientemente uno de los descubrimientos más extraordinarios jamás realizados en la isla de Chipre. Ellos desenterraron tumbas reales que datan de hace 3.500 años. Se cree que las tumbas son algunas de las más ricas jamás encontradas en el Mediterráneo. El profesor Peter Fisher dijo que las tumbas tal vez pertenecían a la realeza, aunque sus nombres son un misterio. De hecho, la estructura de mando que gobernó Chipre hace 3.500 años también es un misterio. Los restos arqueológicos son escasos aquí, dando a los investigadores muy poco para reconstruir la historia olvidada de Chipre. Las tumbas fueron descubiertas gracias al uso de magnetómetros. Estos son dispositivos prácticos que miden el campo magnético del planeta e identifican cualquier anomalía. Al hacer esto, los expertos pueden detectar dónde están enterrados en la Tierra grandes depósitos de cerámica. Los investigadores encontraron exactamente eso, y cuando excavaron, se encontraron con cámaras subterráneas. Se podía acceder a las tumbas a través de pasadizos muy estrechos en la superficie. Dentro de dos de las cámaras había más de 500 artefactos preciosos, cosas hechas de marfil, cerámica hecha para artesanos expertos, oro, joyas y armas de bronce macizo. Lo realmente increíble es que más o menos la mitad de los 500 tesoros parecen ser de culturas vecinas. Por ejemplo, el oro y el marfil posiblemente provenían de Egipto. Las piedras preciosas fueron importadas de Afganistán o India. Varios objetos hechos de ámbar fueron traídos a Chipre desde el Báltico. Lo que los arqueólogos tienen aquí es evidencia de un grupo extraordinario de gobernantes antiguos. Los esqueletos dentro de las tumbas pertenecían a personas que eran iguales a faraones y reyes, pero debido a la falta de otra evidencia, los investigadores saben muy poco sobre ellos. Nadie sabe sus nombres ni cómo era su poderoso reino en el año 1500 a.C. Número 4. El relieve en la roca. El relieve rocoso de Kungeasdar, que se encuentra en el duro desierto de Irán, es un antiguo grabado rupestre en un lugar inusual. Los científicos creen que las tallas se remontan en el periodo elamita, que comenzó alrededor del 2500 a.C., cuando toda esta región de Irán estaba controlada por el imperio elamita. Lo que hace que el relieve rocoso sea tan extraño es que está completamente solo. Hay algunas ruinas cerca, pero la piedra en sí es solitaria. Ni siquiera parece que alguna vez fue parte de algo. Es solo una roca destrozada con una imagen aleatoria de un hombre a caballo, parado frente a 4 seres inusuales. Estos seres tienen apariencia humanoide, pero muchos han señalado que parecen algo extraterrestres. Los arqueólogos creen que el relieve muestra la procesión de un rey. Parece como si el rey estuviera siendo coronado por las 4 figuras inusuales, pero lo que todo esto significa sigue siendo un misterio. ¿Tienes alguna teoría? Hazme saber en los comentarios a continuación y presiona el botón de suscripción mientras lo haces.
Número 3. El hacha gigante. Arqueólogos en el sureste de Inglaterra descubrieron una enorme hacha de mano de hace 300.000 años. El trabajo de excavación se realizó antes de la construcción de una nueva escuela, como es típico en Inglaterra. Investigadores del University College London identificaron un puñado de herramientas utilizadas casi al mismo tiempo que evolucionaron los seres humanos, pero de todas las herramientas que encontraron, la enorme hacha de mano fue con mucho la más impresionante. El artefacto es tan grande que es difícil manejarlo incluso con ambas manos. La arqueóloga Letty Ingray explicó que el hacha y otras herramientas datan de un periodo interglacial, en otras palabras, una edad de hielo. Esto fue cuando los neandertales vagaban por Gran Bretaña, viviendo una existencia bastante despreocupada sin el incómodo Homo sapiens que los molestaba. Esta fue la calma antes de la tormenta, antes de que nuestra especie evolucionara y los neandertales se extinguieran. Aunque tenga en cuenta que los científicos dicen que no es imposible que una especie humana diferente también viviera en el área. No pueden confirmar completamente qué especies antiguas fabricaron las herramientas. Se quiere generar controversia al respecto, y el tamaño del enorme hacha de mano sugiere que hubo al menos un miembro de la especie que creció hasta alcanzar proporciones titánicas. La herramienta antigua realmente parece que cabría en las manos de un gigante. Número 2. Huellas en el Gran Cañón. En 1918 se publicó el primer artículo científico sobre huellas fosilizadas en el Gran Cañón. Fue un año antes de que se estableciera oficialmente el parque. 100 años después, todavía se encuentran huellas antiguas en el Gran Cañón. Más recientemente, un equipo internacional de paleontólogos descubrió huellas de tetrápodos primitivos conservadas en una roca de arenisca. Un tetrápodo es una criatura que camina sobre 4 patas. Estos tetrápodos en particular vivieron hace 280 millones de años, mucho antes de que el primer dinosaurio saliera de un huevo. Las huellas parecen ser de un pariente extinto de los primeros reptiles. Las huellas también parecen idénticas a las encontradas en Europa, dejadas por una criatura llamada Ixniotherium. Ixniotherium es una rareza en la historia de la evolución. Los científicos están desconcertados por estas criaturas, que poseían características tanto de anfibios como de reptiles. Estos eran animales extravagantes que claramente se extendieron por todo el mundo, ya que sus huellas se encontraron por todas partes. Tal vez tenían patas cortas y un cuerpo enorme, pero todo esto se basa completamente en sus huellas fosilizadas. La verdadera intriga es que los científicos simplemente no saben qué estaba pasando en el mundo hace tanto tiempo. Hubo monstruosidades inteligentes en parte anfibios y en parte reptiles deambulando por el Gran Cañón antes de la era de los dinosaurios. Número 1. El cañón en el jardín. En Hertfordshire, Inglaterra, una persona desprevenida compró lo que parecía un cañón falso por $25 en un mercado de pulgas. Se asemejaba a un pequeño cañón de mano, pero no era legítimo. La persona se llevó el cañón a casa y lo usó como decoración en su jardín. Imagina su sorpresa cuando supieron que la decoración era un artefacto medieval real de hace 600 años. La chatarra cilíndrica de metal comprada por aproximadamente la misma cantidad de dinero que una pizza grande data del siglo XVI. Su valor estimado estaba entre $2.500 y $3.750. Terminó vendiéndose por más de 100 veces más de lo que pagó la persona en el mercado de pulgas. La pregunta más importante es, ¿por qué se vendía un cañón medieval en un mercado de pulgas al azar? Nadie lo sabe realmente. Los residuos de tierra dentro del cañón sugieren que fue enterrado en algún momento. Alguien debe haberlo sacado del suelo y pensó que era un pedazo de lo que sea. Pero este cañón pudo haber sido utilizado en cualquier batalla épica del siglo XIII. Los cañones de mano fueron una parte importante en el desarrollo de las armas de fuego. Fueron inventados en China en el año 1200 y llegaron a Europa aproximadamente un siglo después. Los caballeros alemanes descubrieron cómo usar la pólvora alrededor del 1330. En 10 años, estas primeras armas de fuego se habían extendido por todas partes. Los ingleses los estaban usando en el siglo XV. Pronto llegó el desarrollo de las armas reales. Esta pieza de metal, que vivió brevemente como un gnomo de jardín, es una pieza extraordinariamente significativa de la historia de las armas de fuego. Gracias por ver el video. ¿Qué harías si descubrieras un cañón de 600 años en tu jardín? Déjame saber en los comentarios. Asegúrate de suscribirte si aún no lo has hecho y vuelve pronto para ver más videos increíbles del canal.